Eché a la novia de mi hermano por robo. Gritó que la hija era de mi marido. No discutí. Llamé a la policía. Pillé a la novia de mi hermano robándole cosas a mi hija justo antes de que se fueran. Y cuando le hice abrir las mochilas delante de todos, se armó un caos. Un poco de contexto. Tengo un hermano menor, de 32 años, al que voy a llamar Carlos. Carlos lleva casi 2 años con una mujer de 35, que llamaremos Viviana. Más o menos un mes después de empezar a salir, Viviana quedó embarazada de mi sobrino, que ahora está a punto de cumplir 1 año. Viviana también tiene 2 hijas de una relación anterior, de 5 y 8 años. Sus hijas tienen prácticamente la misma edad que mi hija, que tiene 7, y hasta el fin de semana pasado, todos se llevaban de maravilla. Ellos viven en otro estado, pero nos visitan con frecuencia y se quedan en mi casa, ya que tengo un cuarto extra. El fin de semana pasado vinieron otra vez, y como 1 hora antes de irse, mi hija se dio cuenta de que faltaban algunos de sus juguetes favoritos. Las niñas habían estado jugando todo el tiempo, así que no pensé mal, e incluso me ofrecía ayudar a buscarlos. Después de unos 20 minutos buscando, no encontramos los juguetes por ningún lado. Entonces les pregunté a las hijas de Viviana si recordaban dónde habían jugado con ellos la noche anterior. Dijeron que no, pero tenían una carita de culpa tremenda. Le pregunté a Carlos y a Viviana, y Carlos dijo que había visto justo esos juguetes en el cuarto donde durmieron las niñas de Viviana. Fuimos a revisar, y no estaban ahí. Él le preguntó a Viviana si los había guardado con las cosas de las niñas cuando empacó por la mañana, y ella dijo que no estaban ahí. Volvimos a la sala y vi a las hijas de Viviana bien pegadas a una mochila, que cerraron en cuanto notaron que estábamos ahí. Carlos volvió a preguntar si sabían algo de los juguetes, pero esta vez no dijeron nada. Solo miraron a su mamá. Carlos fue a agarrar la mochila, y Viviana se volvió loca. Empezó a gritarme, que cómo me atrevía a acusar a sus hijas de robar, que qué clase de persona era yo, e intentó quitarle la mochila de las manos. Carlos la abrió y ahí estaban los juguetes desaparecidos, y algunos más. Me dio un ataque de furia. Le dije que quería ver qué más había tomado, y le exigí que abriera las 2 maletas. Dijo que eso era invasión de privacidad y trató de irse con todo. Carlos no la dejó y le hizo abrirlas. Había varias blusitas, unas faldas, vestidos y un par de tenis Nike nuevos que eran de mi hija. Recuperé todo y le dije que ella y sus hijas tenían prohibido volver a mi casa. Desde entonces he recibido varios mensajes de ella y de números desconocidos acusándome de haberla humillado y de haber traumatizado a sus hijas, que habían recibido los artículos como regalo. Carlos está enojado con ella, pero dice que fui demasiado dura, que se podría haber solucionado en privado. Me sentí mal al ver a las niñas irse llorando, pero ¿fui una perra por la forma en que manejé la situación? Recuerdo que mi novio y yo tuvimos que hablar con un oficial de policía porque estábamos ahí y yo fui quien entró al baño en ese momento. No sé qué pasó después, pero los cargos fueron desestimados. Mi esposo y yo teníamos 22 años y ella 18. Ya estábamos casados y vivíamos en la costa este porque él estaba en las Fuerzas Armadas. Volvimos para la fiesta del 4 de julio en casa de sus padres y nos mandaron a comprar más hielo. Él entró a pagar y yo me quedé afuera esperando, cerca de las neveras. Y adivina quién apareció. Carla. Se vino directo hacia mí y me soltó algo tipo: menos mal que al fin entendiste tu lugar. Tu marido y yo hemos sido muy felices este último año. Y todavía tuvo el descaro de hacer comentarios súper vulgares sobre su intimidad con él. Ni siquiera tuve tiempo de responder, porque él volvió, y en el acto ella se puso blanca, luego roja. La loca aún tuvo la cara dura de mirarlo y preguntarle qué quería cenar, y trató de recordarle los planes que tenía con su familia para el fin de semana. Él solo la miró como si no tuviera idea de quién era y le soltó: ¿Te conozco? Casi me meó de la risa mientras ella se iba toda indignada. Cuando volvimos a casa de los padres de él, ella le mandó una solicitud de amistad por Facebook. Él la borró. En 3 días mandó como 5 más y él terminó bloqueándola. Volvimos al famoso sin contacto y nos olvidamos de ella otra vez. No sé cómo llegamos a este punto, pero si algo tengo claro es que ese día marcó el principio de una guerra silenciosa y yo no pienso perder. Todo empezó en mi casa, en Valencia, una tarde cualquiera. Era domingo y Carlos, mi hermano pequeño, había venido con Viviana y sus 3 hijos para pasar el fin de semana. Ya llevábamos 2 días conviviendo, y aunque había notado ciertas miradas incómodas y actitudes raras por parte de Viviana, decidí no decir nada. No quería arruinar el ambiente familiar. Mi hija, Aitana, de 7 años, estaba encantada jugando con las hijas de Viviana, 2 niñas que parecían adorables al principio, pero que guardaban una mirada demasiado adulta para su edad. Esa mezcla entre inocencia fingida y astucia me inquietaba. Pero una madre siempre intenta confiar, ¿no?
1 hora antes de que se fueran, Aitana vino corriendo al salón con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no encuentro mis muñecas, las que me regalaste por mi cumpleaños». Me levanté enseguida. Pensé que se habrían caído detrás del sofá o debajo de la cama. Comenzamos a buscar por toda la casa, pero nada, ni rastro de los juguetes. Y entonces algo me hizo detenerme. Miré a las hijas de Viviana. Estaban demasiado calladas, juntas sobre una mochila en el pasillo, como si protegieran un secreto. Me acerqué, sin decir palabra. Carlos vino conmigo, y cuando él preguntó si sabían algo de los juguetes, las niñas no contestaron, solo miraron a su madre, y ahí supe que algo iba mal. Viviana se levantó bruscamente del sofá, los ojos desorbitados. «¿Estás insinuando que mis hijas han robado?», gritó. «¿Qué clase de enferma eres?». «Nadie está acusando», dije con calma. «Pero si no hay nada que esconder, ¿por qué no revisamos sus mochilas?». Carlos dudó por un segundo, pero se acercó a una de ellas. Entonces Viviana intentó arrebatársela. Forcejearon. Yo apenas podía creer lo que estaba viendo. Cuando al fin logró abrirla, ahí estaban, las muñecas de Aitana y otras cosas. ¿Esto también es coincidencia?, pregunté, sacando del fondo unas camisetas de mi hija, incluso un par nuevo de zapatillas Nike que habíamos comprado la semana pasada. Viviana me miraba como si fuera yo la criminal. «Eran regalos. Mis hijas dijeron que Aitana se los dio». «Eso es mentira», soltó Aitana desde la puerta del pasillo, con lágrimas en los ojos. El ambiente se volvió denso. La tensión era como una cuerda a punto de romperse. «No quiero que tú ni tus hijas volváis a pisar mi casa», dije sin alzar la voz pero firme. «Nunca más». Carlos intentó mediar. Balbuceó algo como: «Esto se podía resolver en privado», pero su voz sonaba lejana. Ya nada de lo que dijera podía cambiar lo que había visto. Fue entonces cuando Viviana, al borde de un colapso, gritó algo que aún resuena en mi cabeza. «Claro, hazte la santa, pero tú no sabes que la más pequeña no es hija de Carlos, es hija de tu marido, de Hugo». El silencio fue inmediato, como una explosión sin sonido. Me quedé paralizada. Miré a Hugo, que había salido del baño justo en ese instante. Su rostro era un lienzo en blanco, como si no entendiera nada, o fingiera muy bien. ¿Qué has dicho?, pregunté con voz rota. Viviana me sostuvo la mirada con furia, disfrutando del caos que acababa de sembrar. No dije una palabra más. Caminé hasta el recibidor, tomé mi móvil y llamé a la policía. «Necesito una patrulla. Ha habido un robo en mi casa, y creo que van a intentar huir». Cuando llegaron, la escena era un desastre. Carlos gritaba. Viviana se hacía la víctima. Las niñas lloraban, y Aitana estaba aferrada a mi pierna como si yo fuera su única certeza. Hugo simplemente no decía nada. Después de ese día, nada volvió a ser igual. Pero lo peor no fue lo que pasó en mi casa, fue lo que descubrí después. Después de ese día, algo dentro de mí se quebró. No por la acusación, ni siquiera por el robo, sino por el silencio de Hugo. Ese silencio que pesa más que cualquier grito. Los agentes se llevaron declaración de todos. Viviana chilló, insultó, lloró. Dijo que yo estaba loca, que tenía celos de ella, que quería destruir su familia porque estaba obsesionada con Carlos. Sí, con mi propio hermano. Era evidente que estaba desesperada, pero lo que más me dolió fue ver cómo Carlos la defendía. No con convicción, sino con esa sumisión triste que tienen los hombres cuando aman a la mujer equivocada. «Irene, ¿por qué tuviste que hacerlo tan público?», me dijo él más tarde, cuando ya se habían ido. «¿En serio estás molesto porque recuperé las cosas que le robaron a mi hija? ¿Porque no acepté que metieran a escondidas cosas en sus mochilas como si esto fuera un mercadillo?». Carlos bajó la mirada. Ya no era el mismo chico que se colgaba de mi brazo cuando era pequeño y tenía miedo de la oscuridad. Ahora era un hombre atrapado, confundido, y, aunque me doliera admitirlo, un poco cobarde. Pasaron los días. En casa, Hugo y yo no hablábamos del tema. Él insistía en que la acusación de Viviana era absurda, una forma de desviar la atención de lo que había hecho. Pero algo en su voz me parecía hueco, como si estuviera recitando una línea ensayada. Una noche, lo confronté. «¿Hay algo que debas saber, Hugo?». Me miró desde el otro lado de la cama. Esa distancia que antes era solo física, ahora era emocional. Fría, invisible, imposible de atravesar. «¿Estás preguntando si me acosté con Viviana?». «Estoy preguntando si existe una mínima posibilidad de que lo que dijo sea cierto». Él tardó en responder. Demasiado. «No, claro que no. Irene, por favor». Pero su «por favor» no sonó como un ruego. Sonó como una súplica para dejar el tema. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando al techo,
recordando cada momento de los últimos años. Hugo había sido mi refugio, mi compañero de batallas cuando vivíamos en Zaragoza, cuando apenas teníamos dinero para pagar el alquiler. Pero ahora, la idea de que pudiera haberme traicionado no solo dolía, me quemaba por dentro. A la mañana siguiente, llevé a Aitana al colegio y pasé por el centro médico. Pedí una cita privada para una prueba de ADN. Lo hice sin decir nada a nadie, ni a Hugo, ni a Carlos, nadie. Mientras esperaba el resultado, decidí mover mis piezas. Llamé a Clara, una antigua amiga que trabajaba en el ayuntamiento y que sabía cómo moverse en los registros civiles. Quería saber todo sobre Viviana, su pasado, su historial, su familia. Lo que encontró fue aterrador. Viviana había cambiado de residencia 5 veces en los últimos 10 años. Había denuncias archivadas en Toledo, Cuenca y Teruel, todas por robo menor, conflictos familiares o negligencia. Pero lo más inquietante fue un informe del colegio de sus hijas en 2022. Una psicóloga había detectado signos de manipulación emocional grave en la mayor, pero Viviana se negó a que siguieran con el caso y se mudó de inmediato. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué buscaba? ¿Por qué había aparecido en nuestras vidas con esa sonrisa de porcelana y ese aura de víctima perfecta? Llamé a Carlos. Le pedí que viniera solo, que necesitábamos hablar. Aceptó. Llegó con los ojos rojos y las manos temblando. ¿Tú sabías todo esto de Viviana?, le pregunté, dejando los papeles sobre la mesa. Los leyó. No dijo nada. Solo pasó una mano por su cara como si intentara borrarse a sí mismo. Carlos, tienes un hijo con ella. Un bebé. ¿Estás dispuesto a dejar que lo críe alguien así? No sé qué hacer, susurró. Estoy atrapado. Y ahí lo vi. No era cobardía. Era dolor. Era alguien que había caído tan profundo que ya no sabía cómo salir. Le prometí ayudarle, pero también le dije algo que cambió todo. Si tú no haces nada, lo haré yo. Y no va a gustarte lo que tengo pensado. Esa misma noche recibí un sobre en el buzón, sin remitente. Dentro, una fotografía vieja, de 2007, en blanco y negro. En ella aparecía Hugo, más joven, sonriendo junto a una mujer que claramente no era yo, ni tampoco Viviana. Detrás, una fecha, 19 de julio, Benicassim, y una frase escrita a mano. No todo es lo que parece. Empieza por E. Dormí con la fotografía en la mesita de noche. No por apego, sino por la angustia que me provocaba tenerla lejos. La miraba una y otra vez. Hugo, mucho más joven, con una sonrisa tan real que dolía. La mujer a su lado no era Viviana, pero había algo en ella. No sé si era la forma en que lo miraba o el brillo en sus ojos, pero no podía apartar la vista. El nombre E no me decía nada. Ninguna amiga, ninguna ex conocida, pero algo en mi intuición me decía que esta E era la raíz de todo lo que estaba pasando. Al día siguiente, mientras Hugo se duchaba, revisé su antiguo álbum de fotos guardado en el armario del pasillo. Hacía años que no lo abría. Me encontré con fotos de nuestro viaje a Granada, la boda de su primo en Alicante, aquella Navidad en Zaragoza, y ahí estaba, otra vez la misma cara, la mujer de la foto anónima. Pero esta vez no estaba con Hugo, estaba con la madre de Viviana. La imagen me cayó como un jarro de agua helada. Se abrazaban como hermanas. Reí, o mejor dicho, solté una carcajada seca y amarga que espantó incluso a mi gata, que salió corriendo del sofá. Viviana no solo estaba mintiendo, estaba ejecutando algo. Un plan, una venganza heredada. No podía confiar en nadie, y mucho menos en Hugo. Él había dicho que no la conocía. ¿Cómo explicaba entonces esa foto? Guardé las pruebas en una carpeta con llave y llamé a Clara. Quería saber más sobre esa mujer, su identidad, su historia, qué relación tenía con Hugo, y por qué alguien había decidido enviarme justo ahora esa imagen. Mientras tanto, Carlos me mandaba mensajes esporádicos. Estaba destrozado. Aceptaba que había vivido una mentira, pero no podía abandonar a su hijo. Y lo entendía. A veces las personas se quedan en las ruinas por miedo a perder incluso lo poco que les queda. Pero lo que no entendía era su silencio. ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué no enfrentaba a Viviana? Pasaron 3 días sin noticias, y entonces Clara me llamó. La mujer de la foto se llamaba Estela Muñoz. Murió en 2008 en un accidente de coche en Castellón. Era maestra, soltera. Tenía una hermana, Lorena Muñoz, madre de Viviana. Tuve que sentarme. ¿Y qué relación tenía con Hugo? Eso es lo extraño. En su expediente médico aparece como contacto de emergencia un tal Hugo Morales. Tu Hugo. La sangre me bajó al suelo. Me temblaban los dedos. Me costaba respirar. Clara hizo una pausa, y luego dijo algo que me heló el alma. Irene, Estela tuvo una hija. La inscribió como madre soltera.
pero no figura el nombre del padre. ¿Una hija? Sí. Nacida en 2007, en Benicàssim. Se llama Eva. Eva Muñoz. Vive en Barcelona con una tía. Tiene 18 años ahora. Ahí lo supe. No solo Viviana mentía, Hugo también. Me había ocultado una hija durante más de una década. Una hija con la hermana de la madre de Viviana. Todo estaba conectado. Todo era una maraña de secretos podridos. Esa noche, cuando Hugo volvió del trabajo, lo esperé en la cocina. No dije nada. Solo puse la foto sobre la mesa. Se detuvo en seco. ¿Dónde has encontrado eso? La pregunta no es esa. Hugo, la pregunta es, ¿por qué me mentiste? No respondió. Se quedó mirando la foto como si su pasado hubiera vuelto para arrastrarlo. ¿Es tu hija? Un silencio. No sé. Me reí. Una risa hueca, cargada de desprecio. No sabes. ¿Cómo puedes no saber si tienes una hija? Fue solo una vez, Irene. Yo ni siquiera sabía que Estela estaba embarazada. ¿Y por qué tu nombre está en su expediente como contacto de emergencia? Se pasó las manos por la cara. Se sentó. Parecía envejecido de golpe. Porque cuando me enteré, ya era tarde. Estela no quiso hablar conmigo nunca más. Dijo que se arreglaría sola. Y después murió. Nunca supe si la niña era mía. Y nunca investigaste. Tenía miedo. Miedo. Siempre miedo. ¿Por qué los hombres creen que el miedo es excusa para el abandono? Me levanté, sin decir nada más. Esa noche dormí en la habitación de Aitana. Pero no dormí realmente. Solo esperaba que amaneciera. Porque en cuanto saliera el sol, iba a hacer lo que Hugo nunca hizo. Buscar a Eva. Y si esa niña resultaba ser hija suya, entonces Viviana había venido por algo más que venganza. Había venido a destruir todo lo que habíamos construido. Desde dentro. Al día siguiente recibí el sobre con los resultados del ADN que pedí para la hija menor de Viviana y Hugo. Lo abrí temblando. Y ahí estaba, en letras claras y dolorosas. Probabilidad de paternidad, 99.98%. Me quedé sentada frente al sobre abierto durante más de una hora. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo sentí vacío. La hija menor de Viviana era hija de Hugo, mi marido. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra oscuro. Era oficial, legal, científico. Y con ella, la última brizna de confianza que tenía en él se desintegró. Lo que Viviana gritó en medio del caos no fue solo una provocación. Fue una verdad con forma de bomba. Y yo me negué a verla. Por orgullo, por miedo, por amor. Pero ya no más. Guardé el papel en una carpeta junto a la foto de Hugo con Estela, las notas que Clara me había enviado y una copia del historial de Viviana. Estaba construyendo un archivo, una especie de expediente personal, porque si esta guerra iba a escalar, y estaba claro que iba, yo necesitaba pruebas, aliados, estrategia, y necesitaba conocer a Eva. Clara me consiguió un contacto en Barcelona, una excompañera suya que ahora trabajaba en servicios sociales. En 2 días me tenía la dirección de Eva Muñoz. Vivía en Gracia con su tía, en un piso modesto pero cuidado. Era estudiante de filología, buena alumna, sin antecedentes, vida tranquila. Tomé el coche temprano un viernes y me fui sin avisar a nadie, ni siquiera a Aitana. La dejé con mi madre en Elche y me inventé una reunión de trabajo. Conduje durante 4 horas sin música. Mi cabeza estaba llena de ruido suficiente. Cuando llegué a la calle, no bajé del coche. Me quedé observando el edificio. Era antiguo, con balcones de hierro forjado y ropa tendida como en las películas. Y entonces la vi, Eva. Salía con una mochila, auriculares puestos, completamente ajena al huracán en el que su existencia estaba a punto de sumergirse. Era igual a Hugo. No necesitaba más pruebas. Era como mirarlo a él con 18 años menos. Tenía su nariz, su forma de caminar, su manera de fruncir el ceño mientras leía algo en el móvil. Me faltó el aire. No me atrevía a hablarle ese día. Ni el siguiente. Volví a Valencia el domingo con la sensación de haber visto un fantasma, pero uno real, de carne y hueso, uno que tenía derecho a saber la verdad, pero que al mismo tiempo no había pedido estar en medio de esta historia. Esa noche, mientras Aitana dormía, Hugo me buscó en la cocina. ¿Podemos hablar? Lo miré sin decir nada. Sé que sabes la verdad, que pediste el análisis, y aún así sigues aquí, respondí, sin levantar la voz, en esta casa, en la misma cama. Después de todo, Irene, yo no lo sabía. No me lo dijo. No me lo insinuó siquiera. Y cuando Viviana lo gritó en mi salón, ¿tampoco lo sospechaste? Hugo bajó la mirada. Lo sospeché. Ahí estaba, la confesión. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que te perdería. Solté una carcajada seca. Ya me perdiste, Hugo. La diferencia es que ahora no solo me perdiste a mí,
Me quitaste la paz, me quitaste la confianza, y me metiste en medio de un juego sucio del que ni siquiera sabes las reglas. Hugo lloró. No esas lágrimas de cocodrilo que uno espera de alguien atrapado. No, lloró con ese llanto feo, sin contención, el que hace que uno se avergüence de sí mismo. Pero yo no lo abracé, no esta vez. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. «Irene, soy Eva». Mi corazón dio un vuelco. Nos vimos. En la calle. Sé que eras tú. Me lo dijeron. ¿Quién te lo dijo? Viviana. Llamó a mi tía anoche. Me dijo que si tú te acercabas, era porque querías arruinarle la vida a tu hija, que tú eras peligrosa. El mundo se detuvo por un segundo. Eva, yo no quiero hacerte daño. Solo necesito hablar contigo. Yo también quiero saber quién soy. ¿Y por qué una desconocida llora cuando me ve desde un coche sin bajarse? Nos citamos en una cafetería en el centro. Allí me miró con una madurez que no me esperaba. Tenía el alma vieja, y eso no era normal en una chica de 18 años. Le conté todo, sin adornos, sin pausas. Tú eres hija de Estela Muñoz y de Hugo Morales, mi marido. Ella no lloró, solo asintió. Siempre sentí que algo faltaba. Ahora entiendo por qué. Nos quedamos calladas un momento, y entonces ella dijo algo que me desarmó. No me importa si él me quiere, solo quiero que sepa que existo. Cuando me despedí, Eva me abrazó. Fue breve, tímido, como si no supiera si tenía permiso. Al salir, revisé el móvil. Tenía un mensaje de Clara. Viviana acaba de presentar una denuncia por maltrato psicológico contra ti. Me quedé helada frente a la pantalla del móvil. El mensaje de Clara era breve, pero su peso me aplastó el pecho. Viviana acaba de presentar una denuncia por maltrato psicológico contra ti. Durante unos segundos no pude ni respirar. Las palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, como un eco maldito. «No puede ser», susurré. Estaba en plena calle, con gente caminando a mi alrededor, y sin embargo, sentía como si el mundo se hubiese detenido, como si solo yo estuviera atrapada en una dimensión paralela donde todo lo absurdo era posible. Viviana me había denunciado. A mí. Volví al coche y llamé a Clara. «¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué ha dicho?» Lo presentó en la comisaría de Benimaclet, ayer por la tarde. Alegó que desde hace meses la acosas, que creaste un ambiente de hostilidad para sus hijas, que les gritaste, que la amenazaste con destruir su vida. ¿Y tú crees en eso?, le pregunté sintiendo que la garganta me ardía. «Por favor, Irene». «Claro que no, pero te aviso porque esto puede escalar. Y Viviana sabe moverse en la ambigüedad legal. Puede convencer a alguien con un poco de discurso de víctima». Volví a casa, con el volante temblando bajo mis manos. Hugo me vio llegar y supo que algo estaba mal al instante. «¿Qué ha pasado?» «Tu examante me ha denunciado por maltrato psicológico». Su cara palideció como nunca antes. «¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que parte de mí ya lo esperaba. Porque cuando alguien no tiene moral, no tiene límites». Subí directamente al despacho y comencé a organizar todos los documentos, grabaciones y mensajes que tenía guardados. Grabé cada llamada de Viviana, cada mensaje ofensivo que me había enviado desde números anónimos. Tenía capturas de pantalla, pruebas del robo, testigos, todo. Esa noche, llamé a una abogada, la mejor que conocía, Marina Salazar, especialista en derecho familiar y violencia de género. Fuerte, directa, sin pelos en la lengua. Le conté todo, desde el principio, sin omitir nada. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. «Vale, esto no es una simple denuncia falsa. Esto es una estrategia de guerra, y tú estás en el centro. Pero no te preocupes, si ella quiere jugar, vamos a jugar». Marina me pidió que me mantuviera serena, que no respondiera a provocaciones, que dejara que el sistema trabajara, pero yo sabía que eso no bastaba. Viviana no solo quería lastimarme, quería destruirme. Pasaron 2 semanas hasta que recibí la notificación oficial. Estaba citada para declarar. La denuncia estaba en curso, y con ella, mi reputación, mi estabilidad emocional y el futuro de Aitana, porque Viviana, con su veneno habitual, también había insinuado en la denuncia que yo ejercía una crianza tóxica sobre mi hija. Ese fue el límite. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser víctima y empecé a planear mi contraataque. Empecé por Carlos. Le pedí que viniera a casa. Se negó. Le insistí. Finalmente accedió. Nos sentamos en la cocina, como cuando éramos pequeños y hablábamos de todo. «Carlos, necesito que hables, que digas lo que pasó ese día. Todo. Porque si no lo haces, me van a hundir. Y tú lo sabes». Carlos se removía incómodo. No quería mirar a los ojos. «¿Aitana te importa?», le pregunté directa. «¿Tu sobrina?
Porque si me quitan la custodia, si me investigan por esto, tú también serás responsable por tu silencio. Eso lo hizo reaccionar. Lo sé, Irene. Y tienes razón. Lo que Viviana está haciendo no tiene nombre. Y entonces, lo haré. Declararé. Sentí alivio, sí, pero también tristeza. Tristeza de saber que mi propio hermano necesitó una amenaza para defenderme. En paralelo, Marina empezó a investigar el entorno de Viviana. Y pronto descubrimos algo devastador. Su expareja, padre de su hija mayor, había muerto en circunstancias sospechosas. Oficialmente, un accidente doméstico. Pero había rumores de abuso, de violencia, de manipulación. Y lo más oscuro, ella recibió una herencia importante después de su muerte. Una herencia que no le correspondía. Viviana era más peligrosa de lo que creíamos. Y justo cuando empezábamos a armar todo el caso, me llegó un correo electrónico. Sin remitente. Solo un archivo adjunto. Era un vídeo. Lo abrí. Y lo que vi me dejó paralizada. Era una grabación oculta, claramente tomada con un móvil escondido. Se veía a Viviana en un parque, hablando con una mujer desconocida, y su voz, clara, decidida. No me importa lo que tenga que hacer. Esa zorra me lo pagará. Le voy a quitar todo, empezando por su hija. Quiero que se quede sola, como mi madre se quedó por culpa de los Morales. Mi apellido. La venganza no era personal, era hereditaria. Cuando terminó el vídeo, mis manos estaban frías, no por el miedo, sino por la furia contenida. Era la primera vez que oía de su propia boca lo que realmente quería. Arrancarme todo. No solo a Hugo, no solo mi estabilidad, a Aitana, mi hija. Y eso, no, por encima de mi cadáver. Esa misma noche llamé a Marina y le reenvié el vídeo. Tardó menos de 5 minutos en responder. Esto cambia todo. Ya no es solo una denuncia falsa, Irene. Esto es una amenaza directa y premeditada. Vamos a usarlo. Lo vamos a usar todo. Al día siguiente convocamos una reunión privada con Clara, Marina, Carlos y yo. Había llegado la hora de abrir todos los secretos y dejar de escondernos. Carlos llegó con una carpeta bajo el brazo, pálido, agitado. Se sentó frente a nosotros sin levantar la mirada. Viviana me chantajeó, dijo al fin. Después del robo, me dijo que si no te alejaba de nuestra vida, iba a llevarse a mi hijo y denunciarme por abuso. Dijo que tenía pruebas falsas, conversaciones manipuladas, audios recortados. ¿Y yo? Yo le creí. ¿Y qué hiciste?, preguntó Marina, seca como una cuchilla. Me dejé manipular. Me alejé de Irene. Permití que esa mujer metiera miedo, que usara a sus hijas como escudos. Y cuando vi que te estaba destruyendo, hermana, no supe cómo volver. No lo abracé, pero tampoco lo rechacé. Era el primer paso hacia su redención, y necesitaba que estuviera fuerte, porque lo que se venía iba a ser una tormenta. Clara nos entregó otra bomba, el certificado de defunción del padre de la hija mayor de Viviana, acompañado por una declaración anónima hecha en su momento por una vecina que la había oído decir: «Más me vale que se muera si quiero quedarme con la casa». Nadie la investigó, nadie profundizó, porque Viviana sabía moverse, sabía llorar cuando debía, sabía hacerse la víctima con una maestría que solo dan los años y el veneno bien cultivado. Pero esta vez había cometido un error. Se metió con la persona equivocada, con una madre. Mientras Marina preparaba la demanda por difamación, acoso y amenazas, yo decidí buscar a Lorena Muñoz, la madre de Viviana. Necesitaba entender el origen de tanto odio, saber por qué había criado a una hija con esa oscuridad. La encontré en una residencia de mayores en Requena. Me presenté como trabajadora social, para evitar suspicacias. Era una mujer de unos 70 años, demacrada pero lúcida. Me ofreció té, como si aún viviera en otra época. «¿Qué quieres saber?», me preguntó, como si ya supiera por qué estaba allí. Sobre Estela, su hermana, y sobre Hugo Morales. Su expresión cambió. Los ojos se apagaron un poco. Estela era todo lo que yo no fui. Hermosa, soñadora, educada. Se enamoró de ese chico, Hugo, en un campamento de verano. Él la dejó embarazada y se largó. Ella nunca se lo perdonó. Dijo que había arruinado su vida. Y cuando murió, Viviana lo juró. Dijo que vengaría a su tía, que los Morales iban a pagar cada lágrima. ¿Y tú no hiciste nada? ¿Qué podía hacer? Viviana creció con ese odio. No lo sembré yo, pero tampoco supe arrancarlo. Salí de la residencia con un nudo en el pecho. Viviana había convertido el dolor de su infancia en un arma de destrucción. Y ahora esa arma apuntaba directo a mí. Volví a casa tarde. Hugo me esperaba en el salón, con el rostro cansado y los ojos vacíos. «Eva quiere verme», me dijo sin mirarme. Me escribió: «¿Quieres saber quién soy? ¿Y qué vas a hacer?». Lo correcto. Por primera vez.
Asentí. No era perdón, no era redención, pero era un inicio. Algo que él tendría que construir con ella, sin mí. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número oculto. Era una foto. Aitana, saliendo del colegio, con una nota. Muy bonita. Sería una pena que algo le pasara. Me quedé de piedra. La amenaza ya no era simbólica. Era directa, personal. Llamé a la policía. Pedí protección. Instalaron cámaras fuera de casa. Cambié mis rutinas. Aitana durmió esa noche en mi cama. Ella me preguntó por qué estaba tan asustada. Le dije la verdad. Porque hay personas que creen que pueden hacer daño a los demás y salirse con la suya. Pero no te preocupes, mi amor. Mamá está aquí, y no voy a dejar que nadie te toque. Y mientras la abrazaba, tomé una decisión firme. Voy a destruir a Viviana, legalmente, socialmente, emocionalmente. Y esta vez, será ella quien suplique piedad. Ya no había vuelta atrás. A partir de la amenaza a Aitana, todo dejó de ser juego. Se acabaron las advertencias, el miedo, la prudencia. Ahora solo quedaba una cosa: proteger a mi hija y acabar con Viviana de una vez por todas. Esa mañana, mientras preparaba café, miré por la ventana. La calle parecía tranquila, pero ya no podía confiar en esa calma. Sabía que me vigilaban, que esperaban que cometiera un error. Pero lo que Viviana no sabía es que yo ya no era la mujer de antes. Hugo, por su parte, seguía sumido en una especie de remordimiento tóxico. Se había puesto en contacto con Eva y, por lo que me contó, la chica accedió a verlo. Quería cerrar heridas, encontrar algo de verdad entre tantas mentiras. Ella es increíble, me dijo él una noche. No se parece a Viviana, ni a Estela. Tiene algo tuyo, incluso sin conocerte. Esa fuerza. No supe qué responder. Tal vez porque, en el fondo, una parte de mí deseaba que esa niña no tuviera que cargar con el legado sucio de su familia. Mientras tanto, Marina seguía recopilando pruebas. El vídeo donde Viviana hablaba de quitarme a mi hija fue clave. Pero no bastaba. Necesitábamos romperla desde dentro, destruir su fachada de víctima perfecta. Y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea. ¿Y si lo hacemos público?, sugerí. ¿Y si difundimos lo que tenemos? El vídeo, los documentos, las pruebas. Que la gente vea quién es realmente. ¿Quieres montar un escándalo mediático? No, quiero que pierda poder. Y eso empieza cuando deja de controlar la narrativa. Marina contactó con una periodista independiente, Teresa Soler, que tenía un canal en YouTube donde hablaba de casos reales de mujeres manipuladoras, denuncias falsas y venganzas personales. Le presentamos todo el material. A cambio, solo pidió una cosa: quiero entrevistarla, que hable, que la gente la vea, y que se hunda con sus propias palabras. Aceptamos. El vídeo se publicó un jueves. Se titulaba La historia detrás de una denuncia, víctima o verdugo. En menos de 48 horas, tenía 300,000 visualizaciones. Viviana reaccionó al instante. Empezó a enviar mensajes desesperados, a publicar en sus redes que todo era mentira, que estábamos difamando, que queríamos destruir a una madre. Pero esta vez no coló. La gente ya había visto el vídeo, habían oído su voz, sus verdaderas intenciones. Y ahí vino lo inesperado. Recibí un mensaje por Instagram, de una tal Nerea. El mensaje decía: Viviana también destruyó mi vida. Si necesitas que declare, estoy dispuesta. Nos reunimos con ella en secreto. Era una mujer de unos 30 años, delgada, con el rostro marcado por algo que no supe identificar hasta que empezó a hablar. Era mi compañera de piso, mi nombre es en Madrid. Hace 4 años, se metió con mi pareja, me manipuló, me robó, y cuando la enfrenté, me denunció por violencia doméstica. Fui expulsada de la universidad. Perdí una beca, perdí años, pero guardé pruebas, correos, grabaciones, todo. Nos las entregó. Era dinamita pura. Viviana había hecho esto antes, y lo haría otra vez, si no la deteníamos. Con todo eso, Marina presentó una denuncia completa por difamación, amenazas y manipulación judicial. Y junto con las nuevas declaraciones, solicitó una revisión completa del caso de custodia de los hijos de Viviana. Era cuestión de tiempo. Y entonces, cuando ya pensábamos que lo habíamos visto todo, apareció una carta. Estaba en el buzón, escrita a mano, sin firma. Si quieres saber la verdad sobre lo que pasó con Estela, visita la casa en Benicàssim, en el armario del desván, detrás de la pared falsa. Hay algo que te abrirá los ojos. No soy tu enemiga, pero ella lo será siempre. Esa noche no dormí. Tomé el coche al amanecer y conduje hasta Benicàssim. La casa seguía allí, abandonada, tapiada con tablas viejas, pero no cerrada del todo. Entré. El polvo cubría todo. El aire era pesado, pero seguí las indicaciones. Subí al desván, revisé la pared del fondo, y entonces la vi.
una tabla mal encajada. La retiré. Detrás, un pequeño espacio oculto. Y dentro, una caja metálica. Al abrirla, mis manos temblaron. Había cartas, fotos y un diario. El diario de Estela. La última entrada, fechada 2 semanas antes de su muerte, decía: si algo me pasa, no fue un accidente, fue ella. Y lo hace por Viviana, porque su hija no soporta que Hugo me haya amado a mí. Aquel diario era más que papel. Era un testimonio, una confesión escrita con miedo, un grito de socorro que nadie escuchó a tiempo. Me senté en el suelo de ese desván lleno de polvo y telarañas, rodeada por fantasmas que ya no estaban pero que ahora gritaban en silencio. Estela sabía que la iban a matar. Lo escribió con sus propias palabras. No fue paranoia, no fue depresión, fue certeza. Leí cada página con los dedos temblorosos. Hablaba de Hugo, de cómo se conocieron, de cómo ella se enamoró, pero también hablaba de Lorena, su hermana, de cómo desde pequeña había celos, competencia, reproches, de cómo, al saber que Estela estaba embarazada de Hugo, Lorena juró que su hija lo recuperaría todo. Ahí estaba la raíz. El odio no empezó con Viviana, empezó con su madre. Era un legado, un veneno que pasó de madre a hija, como una maldición hereditaria. Pero Viviana lo convirtió en un propósito, una misión. Destruirme no era solo venganza, era justicia para una historia que ni siquiera me pertenecía. Pero ahora esa historia sí era mía. Volví a Valencia esa misma tarde, con la caja metálica en el maletero. Se la entregué a Marina y le conté todo, incluido el mensaje anónimo que me llevó hasta allí. ¿Quién te crees que fue?, preguntó ella, hojeando el diario con cuidado. Eva. Marina me miró de reojo. ¿La hija de Estela? Asentí. Me dijo que quería saber la verdad, que no le importaba el apellido, solo entender quién era. Y si encontró ese diario antes que yo, tal vez supo que debía llegar a mis manos. Esa noche, Eva me llamó. ¿Has leído el diario? No le pregunté cómo sabía que lo había encontrado. Sabía que era ella. En el fondo, lo había sentido desde que recibí aquella carta. Sí, ¿ahora entiendes? Entiendo que estás en medio de algo que no debería ser tuyo, que naciste dentro de una historia podrida y que aún así estás eligiendo hacer lo correcto. Eva se quedó en silencio. No soy como ellas, lo sé, le respondí, con un nudo en la garganta. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. Viviana ya estaba siendo investigada por múltiples denuncias de manipulación y difamación. La policía había aceptado el vídeo como prueba clave. Y gracias a los testimonios de Nerea, de Carlos y al historial de Clara, empezaba a desmoronarse. Pero no se iba a rendir tan fácilmente. Una noche, mientras Aitana dormía y yo revisaba documentos con Marina, sonó el timbre. Era Viviana, sola, despeinada, ojerosa, como un animal herido que aún así quiere morder. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. No tengo nada que hablar contigo, respondí, intentando cerrar la puerta, pero ella la sostuvo. Tú no sabes de lo que soy capaz. No tienes idea de lo que aún puedo hacer. ¿Eso es una amenaza? Eso es una advertencia. Si tú crees que esto ha terminado, estás equivocada. Marina apareció detrás de mí, móvil en mano, grabando. Ya está avisada y grabada. Si no te vas, esta misma noche pasas la noche en comisaría. Viviana me miró una última vez, no con rabia, no con miedo, con odio puro, y se fue. Yo cerré la puerta, pero sabía que no había acabado. No todavía. Al día siguiente, recibimos una notificación del juzgado. Viviana había desaparecido con sus hijas. Desactivó sus redes, sacó a las niñas del colegio, abandonó su piso. Nadie sabía dónde estaba. Pero lo más perturbador fue la nota que dejó en casa de Carlos. No voy a dejar que me lo quiten todo. Si yo caigo, caemos todos. La policía inició la búsqueda. Hugo y Eva estaban en riesgo. Aitana, también. Colocamos vigilancia en casa, protección especial en el colegio. Vivíamos en alerta constante. Y entonces, una semana después, recibí una llamada de la Guardia Civil. Señora Morales, necesitamos que venga al juzgado. Hemos encontrado una carta en la casa donde Viviana estaba escondida. Hay algo que usted debe leer. Fui, con las piernas temblando, pero fui. La carta, escrita a mano, era para mí. Irene, no sabes lo que hiciste. Tú crees que ganaste, pero no entiendes lo que has desatado. La verdad no te salvará. El legado continúa. Esta historia no termina contigo. El verdadero enemigo aún no ha aparecido. Y cuando lo haga, será tarde. Durante días no pude dormir. Esa carta no era solo una advertencia. Era un rompecabezas, una pista, una declaración de guerra. El verdadero enemigo aún no ha aparecido. ¿Quién más estaba detrás de todo esto?
Viviana estaba desaparecida, sí, pero no sola. Se llevó a sus hijas. Desapareció del mapa como un espectro, y sin embargo, seguía enviando señales. Controlaba el tablero incluso en la sombra. Era como si ya no jugara solo por odio, sino por algo más grande, algo que aún no entendíamos. Empezamos a investigar. Clara activó todos sus contactos. Marina presionó en los juzgados. Y Eva se convirtió en un pilar. Venía a casa. Me ayudaba a cuidar a Aitana. Se convirtió en una especie de hermana mayor para ella. Hugo, por su parte, intentaba recuperar el tiempo perdido. Pero yo lo mantenía a distancia. «Puedo cuidar de Eva», me dijo una noche. «Pero sé que ya no soy parte de tu vida». «Lo elegiste tú, Hugo», le respondí. «El día que decidiste callar». No lo dije con rabia. Ya no la sentía. Sentía claridad. Estaba viendo todo como si estuviera desde fuera, como si hubiera salido de la niebla. Y entonces, en una noche silenciosa de domingo, Eva vino con una caja. La encontré en el desván de mi tía. Estaba escondida debajo del falso suelo del armario. La abrimos juntas. Dentro había cartas, correspondencia entre Estela y un hombre llamado Fernando López de Aranda, un nombre que no reconocí, hasta que vi una de las cartas firmada con iniciales, FLDA. Eva me miró con una mezcla de miedo y asombro. Este hombre fue el primer novio de mi madre, antes de Hugo. Marina investigó rápidamente. Fernando López de Aranda era un abogado influyente en Madrid, casado, con conexiones políticas. Había sido acusado hace años de abuso de poder, pero nunca se le probó nada. Y una de las cartas, fechada apenas un mes antes de la muerte de Estela, decía: «Si sigues insistiendo en contar la verdad, no habrá más protección. Tú decides, Estela. Silencio o ruina». Marina palideció al leerla. Este hombre la amenazó. Posiblemente tenía algo que ver con su embarazo, o con el abandono, quizás hasta con su muerte. ¿Crees que Viviana lo contactó? Creo que nunca dejó de tenerlo en su vida. Y si él la protegió una vez, quizás la esté protegiendo ahora. Un nuevo enemigo, uno poderoso, uno invisible. Pero esta vez teníamos pruebas, cartas, testigos y la historia. Eva decidió hablar. Grabó un vídeo con Teresa Soler. Contó todo: su origen, su madre, su tía, su relación con Hugo, el diario, las amenazas, el posible encubrimiento de Fernando. El vídeo se volvió viral. Y esa fue la chispa. 2 días después, una mujer llamó al canal de Teresa. Se identificó como exempleada de la familia López de Aranda. Dijo que recordaba a una joven llamada Viviana, visitando la casa con frecuencia, incluso después de la muerte de Estela. Dijo también que escuchó una conversación entre Fernando y Viviana, algo sobre pagarle con la misma moneda a la familia Morales. Con eso, Marina presentó una petición formal para que se investigara a Fernando. Y fue entonces cuando se destapó el infierno. Descubrieron pagos desde una cuenta suiza a una cuenta asociada a Viviana. Grandes cantidades, regularmente, durante años. Y no solo eso. Un informe anónimo llegó al despacho de Marina. Detallaba reuniones secretas entre Fernando y jueces, fiscales, incluso periodistas. Un entramado de manipulación mediática y legal. Viviana había sido su peón. Pero ahora que se le escapaba, Fernando se convirtió en el nuevo centro de atención. Los medios explotaron. Titulares, reportajes, entrevistas. El caso se convirtió en una bomba nacional. Y en medio de todo, la Guardia Civil recibió una llamada, desde un número oculto. Una voz distorsionada dijo solo una cosa: Viviana está en Albacete, en la finca de Fernando, y no está bien. Activaron el operativo. 2 horas después, la encontraron. En una habitación sin ventanas, dopada, desorientada, rodeada de botellas vacías y papeles rotos. Viviana fue hospitalizada de inmediato. Sus hijas fueron puestas bajo custodia temporal, y mientras el país entero hablaba del escándalo Morales Muñoz López de Aranda, yo me senté con Eva en el balcón de casa. Ella miraba el horizonte. ¿Crees que esto ha terminado? No, le dije, pero está a punto. Y entonces recibí un mensaje. Era una notificación judicial. Fernando López de Aranda ha sido detenido esta mañana. Se solicita su testimonio ante el juzgado. Usted ha sido convocada como testigo principal. Nunca imaginé que terminaría así, que una historia que comenzó con un par de juguetes desaparecidos terminaría con juicios, detenciones, revelaciones familiares y la caída de una familia entera. Cuando entré en la sala del juzgado esa mañana, sentí que todos los ojos estaban sobre mí, pero no por escándalo, sino por respeto, por haber aguantado, por haber peleado. Fernando López de Aranda estaba sentado frente a mí. Parecía una sombra de lo que fue. Su traje caro ya no ocultaba la podredumbre. Su mirada ya no intimidaba.
Yo, en cambio, estaba erguida, firme, con Eva a mi lado. Conté todo, desde el robo en mi casa hasta las amenazas, las cartas, el diario de Estela, el vídeo de Viviana, la huida, la finca en Albacete, y cómo todo conectaba con él. Cuando terminé, el silencio era sepulcral. El juez ordenó la apertura formal de una causa penal contra Fernando, por encubrimiento, manipulación judicial, blanqueo de dinero y asociación ilícita. Viviana sería juzgada por difamación, amenazas y fraude procesal, y las niñas, por fin, estarían protegidas del caos que habían heredado. Ese día, cuando salimos del juzgado, no lloré. No me temblaron las piernas, solo sentí paz. Los meses siguientes fueron una mezcla de reconstrucción y renacimiento. Viviana fue ingresada en un centro psiquiátrico. Diagnosticada con un trastorno de personalidad severo, recibió tratamiento, pero su juicio siguió adelante. Fue condenada a 5 años de prisión, con reducción si completaba el tratamiento. Carlos consiguió la custodia completa del hijo que tuvo con ella, y aunque al principio estaba roto, se recompuso, cambió de trabajo, volvió a terapia y se convirtió en un padre presente. Me llamó un día y me dijo: «Nunca sabré cómo devolverte todo lo que hiciste, pero si me lo permites, quiero recuperar a mi hermana». Y lo hizo. Eva, por su parte, eligió quedarse en Valencia. Ingresó en la universidad, cambió de apellido, y aunque mantuvo contacto con Hugo, fue conmigo y con Aitana con quienes construyó algo más fuerte, una nueva familia. Una noche, mientras cenábamos las 3 en la terraza, me dijo: «Me diste algo que nadie me había dado antes, una historia verdadera, no perfecta, pero mía». Hugo, bueno, él siguió en su intento de reparar. Fue a terapia. Trabajó con organizaciones de paternidad responsable. Nunca volvió a dormir en mi cama, pero caminamos juntos como padres, como adultos, como personas que, aunque no pueden olvidar, pueden perdonar. ¿Te arrepientes de todo?, le pregunté una vez. Me arrepiento de cada silencio, y de haberte perdido cuando más te necesitaba. Yo también me perdí, pero me encontré, y no pienso volver a soltarme. Teresa Soler ganó varios premios por la cobertura del caso. Se convirtió en una voz nacional sobre las falsas denuncias, la manipulación emocional y los legados familiares tóxicos. Nunca dejó de agradecerme por confiar en ella. Marina se convirtió en mi amiga, mi confidente, y quien me enseñó que a veces la justicia no se busca, se construye. Y Aitana floreció. Se volvió más fuerte, más consciente. No porque yo se lo enseñara, sino porque vivió lo suficiente para entender lo que vale la verdad. Un día me dijo: «Mamá, ¿Viviana era mala?». Y le respondí: «No, era alguien que no supo qué hacer con su dolor. Pero tú sabrás qué hacer con el tuyo». Hoy, 1 año después, camino por la playa de Benicàssim con Eva a mi derecha y Aitana corriendo frente a nosotras. El sol cae sobre el mar como si también necesitara descansar. Y yo, por fin, puedo respirar, porque sobreviví, porque no dejé que me destruyeran, y porque entendí que no importa de dónde vienes, sino qué haces con las cenizas que te dejaron. Al final, no fue venganza lo que me salvó, fue la verdad.